Muy buenos días, me encuentro nada más y nada menos que con el profesor Maurilio Hernández González, presidente del Consejo Estatal de Morena. Señor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy bien, buenos días aquí a tus órdenes. Vamos a iniciar con las preguntas. Desde el 2011 se incrementó notablemente la inseguridad en el Estado de México. Profesor, ¿nos puede hablar acerca de las principales, pues, causas o incidencias? Bueno, desde luego que las causas son evidentes, tiene que ver desde luego con la falta de respuesta de las autoridades de los diversos niveles de gobierno, desde los municipales, el estatal y el federal. La falta de atención a la necesidad, primero, de empleo, la falta de oportunidades para la gran mayoría de los ciudadanos, no solamente para quienes se incorporan al mundo del trabajo, sino quienes ya de alguna forma tienen una edad madura y que van perdiendo el empleo porque no hay una incidencia de los gobiernos para poder invertir en la generación de empleos. Fundamentalmente es eso. Por otro lado, la corrupción de las instancias de seguridad pública, que tiene que ver desde luego sobre todo con el abuso que hacen del uso de su placa, de su autorización para poder andar de manera impune ante la sociedad. Creemos que la corrupción ante estos eventos trae como consecuencia que de alguna manera la inseguridad se incremente porque hay impunidad para los delincuentes comunes y desde luego impunidad para el crimen organizado en sus diversas manifestaciones. Ok, profesor Maurilio, ¿nos podría dar su opinión de los feminicidios, secuestros, robo con violencia y la guerra contra el narcotráfico como las causas principales de la inseguridad en la entidad? Sí, son situaciones que alarman, que preocupan, porque es un reflejo de la descomposición social que vivimos, de la degradación moral y desde luego de la falta de ética de quienes son los responsables de poder atender estas incidencias, combatirlas y desde luego erradicarlas en bien de la población. Estos factores son los que en nuestra opinión provocan que haya un crecimiento incontrolable de conductas atípicas, de conductas delincuenciales y que lógicamente pues afectan la convivencia social y de ahí la descomposición del tejido social. Creemos que esto se puede resolver a partir de que haya una regeneración real del tejido social y en consecuencia de quienes son los responsables de dar la garantía de convivencia armónica y sobre todo con seguridad a la población. Perfectísimo. ¿Qué opina de la debilidad de las instituciones de seguridad pública y justicia, así como la colusión con el crimen organizado en diferentes escalas criminales? Reitero, la visión que nosotros tenemos es de que es la corrupción y la impunidad lo que provoca que quienes están obligados a dar seguridad y garantías de convivencia armónica a la sociedad son los primeros que inciden en la violación a los principios básicos de la convivencia, a los principios morales y éticos con los que se deben conducir. De ahí se deriva, desde luego, el que haya un crecimiento exagerado en esta impunidad con que se actúa de manera permanente, ya que es una expresión del día a día lo que nosotros observamos en cuanto a estos comportamientos. La corrupción está en los niveles más altos de la responsabilidad pública. Lo sabemos. Sabemos que no solamente son los encargados de la seguridad, sino que arriba de los encargados de la seguridad hay otras instancias y otros personajes que prohijan este tipo de conductas o las solapan. En consecuencia, hay que regenerar el servicio público y desde luego la función pública, que es lo que esperan los ciudadanos para poder tener tranquilidad. Ok, ¿qué opina usted respecto a los jóvenes que ejercen la delincuencia para obtener recursos y mantener alguna adicción en la entidad? Es un reflejo, reitero, de la descomposición social. La falta de oportunidades para estos jóvenes en materia de trabajo y en materia de estudio, de alguna manera genera este tipo de condiciones delictivas
Creemos, en consecuencia, que la única forma de poder atacar el problema es abriéndoles espacios de trabajo, de educación, de esparcimiento y de cultura. Esta es responsabilidad de los gobiernos. Mientras no atendamos esa parte, difícilmente vamos a resolver el problema queriendo atacar los efectos. El nivel de delincuencia en la que incurren los jóvenes, así como de adicciones de todo tipo, tiene que ver con esa ociosidad en que se le tiene a la población joven, y desde luego que es nuestra responsabilidad, de quienes tenemos una función de dirigencia o una función pública, el atender con mucha ética este problema, porque de lo contrario seguiremos agravando o permitiendo que se agrave el problema. Perfectísimo. Profesor, los municipios de Catepec, Valle de Chalco y Tultitlán se encuentran entre las ciudades más peligrosas del mundo, según el informe de la Embajada de Estados Unidos. ¿Qué opina del trabajo del gobernador, pues, en el renglón de seguridad? Que ha sido rebasado, desde luego. Es más que evidente. No es nada honroso que el Estado de México ocupe uno de los primeros lugares en ese tipo de situaciones que atentan contra los intereses de la población, contra su seguridad, y desde luego que mientras no se atienda con prontitud, pero sobre todo con responsabilidad, la función de gobierno, estaremos enfrentando no solamente estos problemas, sino otros más graves todavía. Generamos nosotros una serie de opiniones como sociedad, generamos también una serie de propuestas como partido político, y desde luego que no esperamos que el gobernador las atienda por darle respuesta al partido político o a una posición que puede pensarse que es parcial, sino que esperemos que dé una respuesta simple y sencillamente por tener un poco de conciencia de cuál es su responsabilidad como gobernante. Necesitamos, en consecuencia, dar respuestas integrales a la demanda ciudadana, y que tiene que ver con ir resolviendo este tipo de problemas que son el resultado de la ingobernabilidad o de un gobierno fallido, como hemos podido definir en razón de los resultados que tenemos hasta la fecha. Ok, perfectísimo. El robo de autos con violencia reportó en el mes de enero del 2015 2.240 casos y una de las tasas más altas del país. ¿Qué medidas se están realizando en el Estado de México para combatir este delito? Bueno, esa respuesta realmente pues la tendría que dar la autoridad. Lo que nosotros de manera evidente podemos palpar es que si se han tomado medidas al respecto, han sido insuficientes o han sido ineficientes. Y eso habla desde luego de lo que decimos, que lamentablemente para la ciudadanía este gobierno no gobierna, si es que lo hace, para el bien de la población, sino gobierna sobre todo para seguir construyendo las condiciones que le permitan preservarse a través nuevamente de la compra del voto en el próximo proceso electoral. Dentro de 375 días más o menos estaremos renovando al Ejecutivo del Estado, y la preocupación que nosotros percibimos de quienes ahora gobiernan, más que dar respuesta a estas necesidades que afectan tanto a la población, se está orientando a ir generando las condiciones, reitero, de volver a comprar el voto, porque lamentablemente estos regímenes no llegan por el voto democrático, sino que llegan por el voto comprado. Esa es una degradación también de la política que practican quienes ahora gobiernan en nuestro estado. Perfectísimo. De hecho, la situación del gobernador Erubiel Ávila Villegas es muy complicada en la entidad, ya que los transportistas lo han acusado de no actuar en contra de la delincuencia. ¿Usted qué opina acerca de esta denuncia? Pues los transportistas son un sector muy importante de la vida económica del estado, pero también de la vida social. Y ellos que enfrentan cotidianamente la problemática que tiene que ver con el abuso de las autoridades de vialidad o de tránsito, pues son el mejor ejemplo para poder señalar cómo estamos viviendo en esta entidad. Es un sector que ha sido afectado, desde luego también por la corrupción. Ha sido afectado no solamente por la incapacidad de las autoridades para poder definir el tránsito eficiente, fluido
y sobre todo que se pueda dar un servicio adecuado a la población, porque eso también incide en el costo económico. La falta de una planeación adecuada, la falta desde luego de una conducción de este proceso cotidiano de servicio público trae como consecuencia que haya efectos económicos, no solamente para los transportistas, sino también para los usuarios del transporte público, para los usuarios del transporte de carga, y esto tiene que ver con el cuello de botella que se genera a partir de que, lejos de atender la necesidad de este sector, quienes son los encargados de responder ante la población de ello, se dedican a la extorsión. Y la extorsión también tiene como propósito pues cumplir con lo que nosotros conocemos como las cuotas o las gatas, les dicen en el argot del medio, para con los superiores. Y volvemos al mismo tema. Es un círculo vicioso el comportamiento de los servidores públicos, entre comillas, porque lejos de serlo, pues se convierten en extorsionadores de los sectores productivos y de la población en su conjunto. ¿Qué hay de cierto que en el Estado de México ocupa el primer lugar nacional en violencia de género, robo de autos con violencia, trata de personas y narcomenudeo? Bueno, tan cierto es que esos son datos oficiales. No los está dando ninguna asociación civil, ninguna organización no gubernamental, ningún partido político. Son datos oficiales que emanan de las mismas instancias de medición que tiene el gobierno federal y los gobiernos estatales. Y es preocupante que se den a conocer como si fuera un dato anecdótico. Aquí más bien lo importante es de que con el diagnóstico que ellos mismos tienen, puedan implementar las políticas adecuadas, políticas públicas para combatir ese flagelo que ellos ya tampoco lo pueden ocultar, y tan no lo pueden ocultar que lo tienen que reconocer, pero tratando de soslayarlo desde un enfoque anecdótico, y nosotros demandamos que sea un diagnóstico que permita que se generen políticas públicas que realmente combatan, reitero, estos flagelos en contra de la población. Profesor, de todos los robos realizados en el país, el 50% se cometen en el Estado de México, según el Observatorio Nacional Ciudadano. ¿Usted cree que el gobernador desconoce las estadísticas de inseguridad en la entidad? Desde luego que no, pues, el gobernador o siempre el titular del Ejecutivo de cualquier nivel es el funcionario público, el servidor público mejor informado. Así que el gobernador es el funcionario público mejor informado del Estado de México. Tiene todo un aparato para ese propósito. Aquí de lo que se trata es de que puedan eficientar sus respuestas y desde luego que de alguna manera puedan hacer uso de la ciencia y la tecnología, puedan hacer uso también de los recursos públicos que en exceso se tienen en el Estado de México para poder generar las instancias operativas que nos permitan combatir de manera puntual, de manera eficiente, pues toda esta serie de laceros para la población. Creemos que el gobernador tiene todos los elementos para hacerlo, y desde aquí, desde la visión que tenemos en Morena, pues lo conminamos a que pueda asumir con prontitud esa responsabilidad y dar cumplimiento a su función como gobernador de esta entidad. Perfectísimo. Profesor, ¿el problema de la inseguridad en el Estado de México tendrá repercusiones en las elecciones para gobernador del 2017? ¿Esto beneficiará a Morena en los comicios? Yo creo que, desde luego, que la ciudadanía tiene toda la capacidad para discernir entre quienes le han dado resultados, le han dado respuesta adecuada a sus demandas, a sus necesidades, y quienes simplemente los han engañado. Nosotros hacemos votos porque la ciudadanía, el elector del Estado de México, reconozca y tome conciencia de que el próximo año, en junio del próximo año, tiene la gran oportunidad de calificar con su voto el ejercicio de un mal gobierno como el que se ha tenido. Nosotros esperamos, desde luego, que la oferta, la propuesta de proyecto de Estado y de nación que Morena les habrá de presentar sea tomado en cuenta, sea tomado en consideración, se puedan identificar con este planteamiento
y podamos contar con el apoyo mayoritario del elector del Estado de México, porque lo que nosotros estamos planteando es una alternativa de gobierno. Lo que nosotros estamos planteando es cambiar el régimen de oprobio, de injusticia, de inseguridad, de falta de cumplimiento a los compromisos legales que se asumen por parte de quienes llegan a un encargo de esta naturaleza, y desde luego creemos que es con lo que más se va a identificar la ciudadanía. Somos algo distinto, somos una propuesta alternativa, traeremos una propuesta fresca que tiene que ver con la experiencia que hemos venido recuperando de la participación ciudadana cuando se acercan a Morena o cuando nosotros nos acercamos a los ciudadanos, y creemos en consecuencia que estamos construyendo una propuesta muy viable que, reitero, tiene el propósito de cambiar el régimen. Nosotros sí estamos organizándonos y estamos convocando a la ciudadanía para luchar por el poder en el Estado de México, que erradique este régimen, reitero, de oprobio, de injusticia, de impunidad, y que sean los ciudadanos los que con su participación puedan enderezar el rumbo de las políticas públicas en el Estado de México. Profesor, ¿algo más que quiera agregar a la entrevista respecto a la inseguridad en el Estado de México? Bueno, la inseguridad finalmente es uno de los principales problemas que se vive en cualquier sociedad, y es un reflejo del Estado fallido en el que vivimos, porque una de las razones de ser del Estado como institución es precisamente la preservación de la vida, de los bienes de los ciudadanos. Y si aquí el principal problema que enfrentamos, derivado de la falta de empleo, de la falta de gobernabilidad, de la falta de honradez en el ejercicio del gobierno, es la inseguridad, quiere decir que el Estado como institución aquí en nuestra entidad está fallando, que el Estado como institución a nivel nacional está fallando, que el Estado como institución en muchos de los municipios del Estado de México están fallando. Entonces, estamos nosotros con esa claridad de que lo primero que tenemos que hacer cuando Morena gobierne el Estado de México es crear las instancias suficientes para poder combatir la inseguridad, tanto de la delincuencia común como de la delincuencia organizada. Es una demanda a gritos de la sociedad mexiquense, y por ello estamos nosotros muy conscientes de que será uno de los propósitos centrales de la agenda de trabajo de quien va a gobernar este Estado, y que seguramente será la propuesta de Morena. Profesor, muchísimas gracias por regalarnos un poquito de su tiempo.